Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Nosotros muy felices de saber que ya falta cada vez menos para festejar juntos la Navidad. En esta noche vamos a estar reflexionando sobre algo que seguramente en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Saber que tenemos la posibilidad de recibir algo y analizar si realmente nos servía o no. Por eso, en un rato nos vemos y juntos, a la luz de la palabra de Dios, vemos este tema.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán.
noches a todos, sin excepción. Antes de orar quiero hacer una pequeña reflexión. Yo creo que tengo derecho porque tanto tiempo que me toca orar y a veces cuesta un poquito comenzar orando, pero lo hacemos con gusto. La reflexión mía es que estamos llegando ya al último mes del año y hemos pasado un año muy difícil, muy difícil, pero siempre con la ayuda de nuestro Señor. Con la ayuda de nuestro Señor todo es más fácil. Las cosas difíciles se hacen fácil. También quiero decir una cosa. Gracias al pueblo de Dios que fue obediente a lo que dijo las autoridades, que tenemos que cuidarnos. Ustedes ven que no hubo muchos casos, no digo que no hubo muchos casos de hermanos con la peste esta. Fueron pocos algunos, ¿no? Porque eso es imposible. Pero gracias a que el pueblo de Dios es obediente, oye la voz de Dios, que es lo mejor. Dios nos habla siempre y dice que tenemos que ser obedientes. Esa es la reflexión que quería hacer en esta tarde. Gracias, hermano, a cada hermano. En esta tarde quiero pedir una bendición muy grande para todos nosotros, para toda tu iglesia, para los niños, para las autoridades de la iglesia, que con mucha sabiduría están dirigiendo para que nosotros todavía, aunque estamos apurados por estar en el templo, Dios tiene el tiempo para todo. Él sabe lo que hace y sabe lo que hace con nosotros y lo que nos conviene. Por eso te doy gracias a los hermanos, al pastor, a la hermana, y que podamos siempre estar atentos a la voz de Dios que nos habla, nos ayuda y nos bendice. Pero no solo que nos ayuda y nos bendice, sino que nos cubre, nos cuida, nos bendice y nos cubre y nos da la protección para que nosotros podamos sobrellevar, como dije al principio, este año tan difícil. Dios estuvo con nosotros y estará, porque esa es su promesa, una promesa hermosa. Un cariño para todos los hermanos y una bendición muy grande. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro querido, amado Salvador. Amén. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Recuerden entonces, el domingo que viene, 20 horas, estaremos celebrando y recordando el nacimiento de Jesús, nuestro querido Salvador, y para eso va a haber una actividad muy especial en esta reunión y esperamos que puedan estar todos acompañándonos. Realmente tenemos la expectativa de algo muy especial que seguramente vamos a poder disfrutar a pleno. Ahora sí, respecto a lo que es el tema o el mensaje de esta noche, un poco como que la pregunta es ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve realmente ser un cristiano? ¿Para qué me sirve haber aceptado el Evangelio de Jesús? ¿Para qué me sirve leer la Biblia, orar, hablar con Dios todos los días? O sea, una pregunta que realmente muchos nos las hacemos en algún momento de nuestra vida y si bien algunos la niegan a hacerlo, sabemos que esa es una pregunta que se hace, que es común. Siempre cuando tenemos algo que podemos llegar a recibir, nos preguntamos y analizamos, aunque sea superficialmente, y pensamos que de alguna forma aquello que tiene que ver con lo religioso, con consideraciones que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con lo sobrenatural, es algo que puede importar relativamente en nuestra vida terrenal. Lo cierto es que de alguna manera u otra tomamos una actitud o una decisión respecto a esta pregunta que muchas veces nos podemos hacer. Y fuera de lo que es religioso, una de las cosas de valor importante que el ser humano, que es la fidelidad, es ser fiel. ¿Para qué me sirve ser fiel? Y esto es lo que vamos a reflexionar en esta noche y vamos a estar pensando juntos y quizás muchos de nosotros en esta noche podamos tratar de analizar algunos aspectos de lo cual algunas cosas pasaron, otras no, pero que de alguna manera nos responde en las experiencias personales que podemos tener, si realmente nos ha servido o no todas estas cuestiones que hemos conversado recién. Bueno, ahora yendo más precisamente a lo que fue el relato, en aquel tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos y entonces trataban de resolver esa situación de persecución porque eran perseguidos a muerte. Y entonces algunos trataban de ir a otros lugares, trataban de ir a otras ciudades y de todos modos, como se llevaban muy adentro el mensaje glorioso y amoroso de Jesús en sus vidas, también necesitaban transmitirlo y compartirlo. Por eso es muy interesante que podamos en esta noche preguntarnos ¿por qué eran perseguidos los cristianos? ¿Por qué? Y hay algunos aspectos muy interesantes que podemos definir. Uno de ellos es que temían que puedan crecer como un gran poder terrenal. Y entonces, si ese grupo cada vez se hacía más grande, se hacía más poderoso en cuanto a
a la cantidad de gente y de personas que estaban siendo movidas por el Evangelio de Jesucristo, entonces para muchos era una preocupación. Jesús hizo una referencia pero muy concreta y muy definida de que Él era el rey, no determinado por Él, obviamente, pero Él representaba como rey del reino de los cielos, que su reino no era de este mundo, no era terrenal, que su reino era el reino de los cielos. Y por lo tanto, Él no perseguía no había perseguido en ningún momento una idea de reinar en esta tierra. O sea, su poder era celestial, es celestial y seguirá siendo su poder celestial. Mucha gente se preocupa por esto y piensa que, que de pronto la iglesia puede tornarse como un poder alternativo en la tierra, y no es así. La iglesia del Señor no es un poder terrenal, no es un poder político, para definirlo más claramente, sino que es un poder espiritual que trabaja exclusivamente para ayudar a las personas a encaminar sus vidas, a salir de situaciones difíciles que tiene en todos sus aspectos, en lo económico, en lo sentimental, en lo emocional, en la muerte, porque los vicios que mucha gente tiene los lleva a la muerte. Entonces, es la transformación de vidas que tiene como principio, como fundamento, es hacer que esas vidas puedan cambiar profundamente. Pero también eran perseguidos porque tenían miedo a que vivir diciendo la verdad mejore todo. Realmente esto es algo que lo he visto en mi vida muchas veces, porque seguramente muchas de las cosas en las cuales ha fundamentado los proyectos o los planes de las personas ha sido a través de ciertas mentiras para poder mejorar su vida. Y esto es como si fuera una decisión que tiene que ser así, que no hay otra forma. Para mejorar nuestra vida, para estar mejor, las personas tienen que mentir. Bueno, valga la redundancia, esto es una mentira muy grande. Podemos mejorar realmente nuestra vida, pero con la verdad. Con la verdad mejoraremos no solamente el presente, sino también el futuro. Cuando hablan de mentira, hablan generalmente, vamos a tratar de resolver esto, el presente de hoy, pero el futuro está y queda muy, pero tremendamente comprometido, porque, como decimos, la mentira tiene patas cortas y el futuro nos lleva a que la situación sea realmente muy perjudicial y que todo aquello que hayamos edificado y construido en la mentira, se derrumbe con mucha facilidad. Pero también eran perseguidos porque no había ya más intermediarios entre Dios y los hombres. Ya no había necesidad. Uno podía ir a Dios a través de Jesús. Y eso quedó muy claro y quedó muy establecido. Entonces había una pérdida de un cierto negocio en el medio, por así decirlo, entre comillas, que era que las personas ahora podían dirigirse a Dios a través de Jesús. Y no
necesitaban de intermediarios y eso producía que muchos pierdan sus negocios. Ya hemos visto en algunas experiencias de la Biblia de algunas personas que justamente trataban de llevar a través de sus palabras un mensaje a tener un contacto, una comunicación con Dios, pero que para eso tenían que pagar un cierto dinero y en este caso esto quedaba totalmente quitado, sacado del contexto, porque Jesús era suficiente, es suficiente y será siendo suficiente para entrar o comunicarnos con Dios. Y también eran perseguidos porque eran un muy buen ejemplo, porque eran fieles a los principios de Dios, pero de corazón, no por imposición. No había nada, absolutamente nada que los imponga. De corazón, surgía de ellos, porque eran personas que sentían el amor y el poder y el fuego del Espíritu de Dios en sus vidas. Y entonces lo transmitían con todo el corazón. Y esto destruía a todo lo religioso, a todo lo que se hacía en esos tiempos y en los tiempos actuales también, para poder conseguir un favor, un beneficio, una ventaja que Dios les pueda dar. Esto entre algunas cosas importantes que podemos decir que los cristianos por los cuales eran perseguidos en aquel entonces, que quizás mucho tenga que ver con lo que hoy está pasando. Ahora bien, cuando hablamos de que eran fieles en los principios de Dios, tenemos que definir un poquito qué es la palabra fiel. Y fiel significa que cumple sus promesas, en primer lugar. Fiel es la persona que ha dicho en el altar: te voy a amar para toda la vida, y pase lo que pase, en cualquier situación, en cualquier dificultad, en cualquier problema que nosotros tengamos, yo voy a ser fiel hasta la muerte. Y fiel es la persona que cumple sus promesas, y sabemos que muchos de nosotros pasamos por esa promesa en el altar cuando nos casamos, y que tiene también que ver con otros aspectos de nuestra vida. Le pedimos a Dios quizás tener un hijo, quizás no todos tengamos o hayamos tenido un hijo biológico, pero sí del corazón, siempre Dios nos lo da, y también en eso hemos prometido a Dios cuidarlo, quererlos y tratar de ayudarlos en todo, por más que a veces alguno se ponga un poco rebelde, pero nuestra promesa es cuidarlos, y entonces en ese sentido también podemos decir, entre otras promesas, que tenemos que cumplir. El cristiano es fiel en todas sus promesas. Y es importante cuando hablamos de promesas, en el sentido de que cuando nosotros prometemos algo es porque hay un beneficio detrás nuestro que nosotros queremos obtener, que queremos recibir, que queremos llevar a nuestra vida. Entonces, las promesas son cuestiones que tienen que ver también
con una propuesta que nosotros estamos haciendo y que nos está favoreciendo. Ser fiel significa también exacto conforme a la verdad. Y la fidelidad tiene que ver con la verdad, con lo que ya hemos hablado de la verdad. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de fidelidad tenemos que hablar de verdad. Algunos dicen, yo soy fiel a ciertas cosas, pero si ciertas cosas son mentiras, entonces no está dentro del concepto de fidelidad. No están dentro de ese concepto. Entonces, no podemos decir que somos fieles porque no estamos acorde a la verdad, viviendo esa verdad. Y ser fiel significa que presenta las condiciones y circunstancias que exige el uso a lo que se destina. O sea, hay algo, y quizás es un elemento o es una herramienta que nos permite ser leales a aquello por los cuales fuimos elegidos o se nos ha incluido para realizar una tarea específica. Por eso es importante que la fidelidad tiene que ver también con nuestra acción y las condiciones y circunstancias que exige esa fidelidad, en realidad es lo que hace a que nuestro destino por los cuales fuimos elegidos se pueda cumplir con perfección y exactitud. La fidelidad es un valor muy importante. O sea que podemos decir, bueno, voy a ser fiel, pero ¿para qué me sirve? Y ahí está la pregunta. En primer lugar, es un valor muy importante porque primero transmite confianza. Y cuando nosotros tenemos la confianza de las demás personas, realmente podemos decir que tenemos un beneficio, una ventaja muy grande respecto al resto. Es previsible en todos sus hechos. La fidelidad es un valor que es predecible. ¿Por qué? Es previsible, perdón. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ha pasado muchas veces que han preguntado, ¿pero qué piensa? ¿Qué piensa fulano de tal? Bueno, yo lo conozco muy bien y yo sé que él piensa esto porque lo conocemos, porque es previsible, porque la persona es fiel a sus valores, es fiel a su fe, es fiel a lo que siente, a lo que dice que siente. Entonces es previsible en todos sus hechos. Y la fidelidad es un valor muy importante porque siempre se puede contar como medio de ayuda. La persona que realmente se muestra fiel y es fiel es una persona que está dispuesta a estar siempre ayudándolos. Hoy me enteré justamente de una muerte entre tantas personas que fallecen, una persona también famosa que falleció y que de pronto yo me enteré de que la esposa en un momento tan crítico, tan difícil de su enfermedad, se había separado, lo había abandonado, lo había dejado. Y estaba siendo atendido por otras personas. Y esto es algo que tiene que ver con
con las dificultades, con los problemas que a veces atravesamos y que realmente es muy triste cuando eso que decimos, que no importa qué es lo que pase, te voy a amar para siempre, lo que fuera, eso desaparece porque no tenemos ese valor tan grande, tan importante que es nuestra fidelidad. Cuando llegó Bernabé a Antioquía, vio la gracia de Dios que se manifestó en ese lugar. Y ahora sí vamos a estar analizando un poco esta persona, este discípulo, este hombre de Dios que cuando fue informado que en Antioquía se estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, él fue rápidamente a ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que podía necesitar ese grupo de cristianos que estaba predicando la palabra de Dios. Dice que vio en primer lugar la gracia de Dios que se manifestó en ese lugar. Porque siempre que hablamos de Dios y que su palabra es dada, Dios se manifiesta. Sabemos que muchas veces eso lo podemos compartir a través de nuestros encuentros presenciales, que en este momento, momentáneamente, no lo podemos tener, pero sabemos que eso pasa y cada vez que hablamos de la palabra de Dios se manifiesta justamente la gracia de Él y Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da sosiego y toca nuestro corazón y nos sensibiliza y nos hace ver lo que necesitamos recibir. Además, Bernabé se regocijó de lo que estaba pasando. Él, sobre todas las cosas, se alegró muchísimo. Él simplemente había pasado a ser un testigo, era un tercero, por así decirlo. Los beneficios los estaban recibiendo otros. A través de lo que transmitían y a través de los que estaban recibiendo. Pero él se alegró muchísimo, más allá de que las bendiciones los estaban recibiendo otras personas. Qué lindo es cuando nosotros nos alegramos porque a otra persona le va bien, porque a otra persona está bien, se siente bien. Qué bien que nos alegramos. O cuando una persona tiene alguna bendición de Dios en que mejora sus condiciones económicas o su salud o lo que fuera, y ahí están los hijos de Dios, los cristianos, alegrándonos por el bien común. Y qué triste es cuando muchas veces nosotros vemos que ciertas personas están pasando mal. O sea, hay una sensibilidad muy especial en el cristiano. Y eso es lo que nuestra sociedad hoy más que nunca necesita. A Jesús en sus vidas. Y finalmente Bernabé les exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Permanecieran fieles a su palabra, a lo que Él nos está proponiendo, que más allá de todo lo que nos rodeaba, sobre todas las cosas, nos permanezcamos fieles a su palabra. Ahora, ¿quién nos puede enseñar? Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios nos liberta de la esclavitud del enemigo. En el contexto de este versículo que hemos leído era porque Dios los había liberado de esa esclavitud que ellos tenían allá cuando estaban sometidos a los egipcios. Y entonces él hace, a través de su fidelidad, porque considera que nosotros somos su pueblo, que Él nos va a dar la libertad para sacarnos de cualquier esclavitud del mal que nos pueda rodear. Pero además nos enseña a través de su palabra cómo vivir siendo fieles. Pero a todo esto hace que mejore todavía nuestra condición de fidelidad. Y asegura sobre todas las cosas una vida llena de promesas. Porque Dios en realidad lo que hace es, a través de nuestra fidelidad, prometernos muchísimas cosas. Están en su palabra, están dichas en su palabra. Y esas promesas, yo les puedo decir con total seguridad, lo he visto en mucha gente que ha sido fiel, que se han cumplido. Y en esta noche, te puedo decir que para mí me sirve, me ha servido, siempre me ha servido ser fiel a Dios y a los que me rodean. Y en esta noche, esta es la invitación. Este es el propósito de Dios y esta es su palabra, que le seamos fiel por sobre todas las cosas. Él hará aquello que sea necesario. Dejemos todo en las manos de Dios. No es que a partir de ahora nosotros vamos a tener que tomar alguna actitud o alguna determinación o alguna decisión en especial. Nada de eso. Simplemente ser fiel a su palabra, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos inspira a través de su Espíritu. Y entonces podremos disfrutar de una vida llena de bendiciones. Y las bendiciones, ¿saben cuáles son? El cumplimiento de sus promesas. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche, porque una vez más nos has hablado como pueblo tuyo, como pueblo amado y querido, como a nadie. Señor, no merecemos tanto amor, tanto afecto, tanto cariño de parte tuya, Señor, pero aquí estamos, la estamos recibiendo con los brazos abiertos, sintiendo que tú en esta noche nos estás abrazando. Porque en lo poco hemos sido fieles. Y tú en lo mucho nos estás colocando. Todo lo mejor de la vida para que la podamos disfrutar. Señor, que en este momento tu gloria se manifieste en cada oyente y podamos todos entender y comprender que es bueno, que vale la pena
qué sirve? Y mucho ser fiel. Gracias te damos. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes que están escuchando tu palabra en esta noche. Llénalos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te pedimos y agradecemos desde ya.